Muy buenas tardes con todos. Somos estudiantes del Instituto Educativo Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero. Somos de la carrera de Contabilidad del sexto ciclo vespertino. En la unidad didáctica, análisis e interpretación de los estados financieros, a cargo del docente contador público colegiado Luis Ramírez Alegre. Los que conforman el siguiente grupo somos Luna Yontop Kevin, Saldarriaga Aquino Iris, Sotomayor Moreno D'Angelo, Ibarra Paz Azucena, Aguilar Sáenz Eddie, Ibarra Paz Celinda y quien les habla Chanamé Orbegoso Valentina. Hoy vamos a abarcar de un tema muy importante, el marco conceptual para la información financiera. Abarcaremos varios puntos, las características, los propósitos, su representación, cómo se debe presentar los estados financieros de una entidad y varios puntos que se expondrán en el video. A continuación, mi compañera explicará más a detalle el marco conceptual para la información financiera. Empezando con la exposición, tenemos el capítulo 1, que es el estatus y propósito del marco conceptual. El propósito del marco conceptual es ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar NIF que estén basadas en conceptos congruentes. Ayudar a preparadores a desarrollar políticas contables congruentes cuando no se aplica ninguna norma u otra transacción u otro evento. Ayudar a todas las partes a entender e interpretar las normas. El marco conceptual se dice que no es una norma. También se dice que proporciona el fundamento para elaborar normas que contribuyan a la transparencia, de esta manera mejorando la comparabilidad y calidad de la información financiera. Proporciona el fundamento también para elaborar normas que refuercen la rendición de cuentas, reduciendo el vacío de la información entre los proveedores de capital y la gente a la que se le ha confiado su dinero. Y también contribuyen a la eficiencia económica, ayudando a los inversores a identificar oportunidades y riesgos en todo el mundo. El objetivo de la información financiera con propósito general. El objetivo de esta información es proporcionar información financiera sobre la entidad que se informa, la cual sea de utilidad para los inversores y otros acreedores para que puedan tomar decisiones sobre el rumbo de la empresa. Dichas decisiones pueden ser sobre la compra, venta o mantenimiento de maquinarias, vehículos, terrenos u otros instrumentos que formen parte de la empresa, la cancelación de préstamos u otras formas de financiación que recibe la empresa, el derecho de voto sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Las decisiones que tomen los inversores se basan en la rentabilidad que les pueda generar la empresa. Y para ello los inversores realizan evaluaciones de los importes de las entradas de efectivo futuros. Para realizar las evaluaciones, los inversores necesitan información sobre lo siguiente: recursos económicos y derechos de los acreedores. La información sobre la naturaleza e importes de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad puede ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. Luego tenemos los cambios en los recursos económicos. Estos cambios se dan por los informes dados sobre el rendimiento financiero de la entidad y otros sucesos o transacciones, como la emisión de deudas, entre otros. La información sobre el rendimiento financiero pasado de la entidad que informa y la medida en que su gerencia ha cumplido con sus responsabilidades de administración es útil para predecir la rentabilidad futura que va a tener sobre los recursos económicos de la empresa. Y luego tenemos el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación. Esta información de rendimiento financiero, la contabilidad de acumulación describe los efectos de la transacción y otros sucesos y circunstancias tengan lugar. Incluso en los cobros y pagos
que se producen en periodos diferentes. Luego tenemos el rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivos pasados. La información sobre los flujos de efectivos también ayudan a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas y evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos de la empresa. Luego tenemos los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proceden, o sea, que no vienen del rendimiento financiero. Los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad pueden cambiar también por razones distintas del rendimiento financiero, o sea, muy aparte, tales como la emisión de deuda u otros instrumentos de patrimonio. Luego tenemos la información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Esta información es sobre la medida en que la gerencia de la entidad ha cumplido eficiente y eficazmente sus responsabilidades, sobre el uso de los recursos de la entidad, y de esa manera ayuda a los usuarios a evaluar la administración por la gerencia de esos recursos. Los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información necesaria para que los inversores tomen sus decisiones. Es por ello que se debe buscar información de otras fuentes, como las condiciones económicas generales, las expectativas que se tienen a futuro, los sucesos y la situación política de la empresa. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, en el capítulo 2 encontramos las características cualitativas de la información financiera útil. Las características cualitativas de la información financiera útil, consideradas en este capítulo, identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles para los inversores, los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones. Esto va a hacerse dependiendo de la entidad que informa a partir de la información contenida en su informe financiero. Si la información financiera ha de ser útil, también debe ser relevante y presentar fielmente lo que pretende presentar. La utilidad de esta información de mejora, si es compatible, verificable, oportuna y comprensible. Seguimos con las características cualitativas fundamentales. En estas características encontramos la relevancia, aparte de la representación fiel y la materialidad. En la relevancia, la información financiera ha de ser capaz de influir en las tomas de decisiones de los usuarios. En la representación fiel, la información financiera debe ser precisa, además de completa y libre de errores. Así, los usuarios deben de poder depender de esta información para tomar decisiones informadas. En la materialidad, la información es material y su omisión o error podría influir en la decisión de los usuarios. La aplicación de esas características cualitativas fundamentales en estos procesos más eficientes y eficaces para aplicar las características cualitativas fundamentales sería habitualmente de esta forma. Primero, identificar un fenómeno económico. La información acá sobre lo que puede ser útil para los usuarios y de la información financiera que la entidad informa. Segundo es identificar el tipo de información sobre este fenómeno que sería más relevante. Y por último, tercero, determinar si esta información está disponible y se puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. En las características, la siguiente. Características cualitativas de mejora. Encontramos la comparabilidad, la comprensibilidad, la verificabilidad y la oportunidad. Primero, en la comparabilidad, los usuarios deben de poder comparar la información financiera de una entidad con las otras entidades y a su vez también pueden hacerlo con los periodos anteriores. La comprensibilidad, esta información financiera debe presentarse de manera clara, concisa y fácil de entender para los usuarios, con conocimientos razonables de negocios y finanzas. En la verificabilidad, en esta ayuda a asegurar a los usuarios que la información presenta fielmente los fenómenos económicos que pretende presentar. Y por último, en la oportunidad. En la oportunidad significa tener la información disponible para tomar decisiones a tiempo y ser capaces de influir en las decisiones de todo. La aplicación de estas características cualitativas de mejora es un proceso, es la aplicación de características cualitativas de mejora, es un proceso iterativo que no sigue un orden determinado. Algunas veces una característica cualitativa de mejora puede tener que ser reducida
para maximizar otra característica cualitativa. Siguiendo, la restricción del costo sobre la información financiera útil. Acá el costo es una restricción dominante de la información que puede proporcionarse mediante la información financiera. La presentación de una información financiera impone costos. Sí es importante que estos costos estén justificados por los beneficios de presentar una información. Cuando se aplica una restricción de costos, desarrollar una propuesta de norma, el Consejo recaba información de los suministradores para información financiera. Esto también debe ser impuesta por los usuarios, auditores y académicos, y otros sobre la naturaleza y cantidad de los beneficios y costos esperados de esta norma. En la mayoría de las situaciones, las evaluaciones se basan en una combinación de información cuantitativa y una información cualitativa. Le doy pase. Bien, continuando con la exposición, seguimos con el capítulo 3, estados financieros y la entidad que informa. Los estados financieros proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad, que informa derechos de los acreedores contra la entidad y cambios en dichos recursos económicos y derechos de los acreedores que cumplen las definiciones de los elementos de los estados financieros. En sí, los estados financieros son informes contables que van a proporcionar una visión resumida de la situación financiera y el desempeño económico de una entidad en un periodo específico. Objetivo y alcance. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. Esa información se proporciona en el estado de la situación financiera, reconociendo activos, pasivos y patrimonio. En el estado de rendimiento financiero, reconociendo ingresos y gastos. En el estado y notas, presentando y revelando información sobre activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos reconocidos, activos y pasivos que no han sido reconocidos. Esto se refiere a aquellos elementos que podrían tener un impacto en la situación financiera, pero aún no han sido incluidos en los estados financieros. Por ejemplo, una entidad podría tener un juicio pendiente que podría resultar en un pasivo futuro, pero aún no ha sido reconocido oficialmente como pasivo en los estados financieros. Flujos de efectivo, aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio y contribuciones a ellos, los métodos y juicios utilizados al estimar los importes revelados y cambios en ellos. Periodo sobre el que se informa, para ayudar a los usuarios de los estados financieros a identificar y evaluar los cambios y tendencias. Los estados financieros proporcionan también información comparativa por al menos un periodo sobre el que se informa anteriormente. Perspectiva adoptada en los estados financieros. Los estados financieros proporcionan información sobre transacciones y otros sucesos visto desde la perspectiva de la entidad que informa en conjunto. Hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsiblemente. La entidad que informa. La determinación del límite de la entidad que informa se guía por las necesidades de información de los usuarios, principalmente de los estados financieros de la entidad que informa. Dichos usuarios necesitan la información relevante que representa fielmente lo que pretende representar. La representación fiel requiere que el límite de la cantidad que informa no contenga un conjunto incompleto de actividades económicas. La introducción de este conjunto de actividades económicas dé lugar a información neutral. Se proporcione una descripción de la forma en que se determinó el límite de la entidad que informa y lo constituye. Estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados financieros consolidados proporcionan información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora y sus subsidiarias como una entidad única que informa. Los estados financieros propios de una subsidiaria proporcionan información sobre los activos,
pasivos, patrimonio, ingreso y gastos de la controladora. Los estados financieros no consolidados se diseñan para proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora y no sobre sus subsidiarias. La información proporcionada por los estados financieros no consolidados habitualmente no es suficiente para satisfacer las necesidades de la información de los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales de la controladora. Por consiguiente, cuando se requieren estos estados financieros consolidados, los estados financieros no consolidados no sirven como sustituto de estos primeros. Ahora le doy pase a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo 6, el cual es la medición. ¿Qué entendemos por medición? Bueno, por medición entendemos que es la cuantificación de las transacciones de la entidad en términos monetarios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cuantificación? Bueno, es decir, es darle un valor monetario a un determinado concepto. En este caso, nos referimos a todas las transacciones que realiza una entidad en un determinado periodo. Y para realizar la medición, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, principalmente necesitamos dos valores, el cual son el costo histórico y el valor corriente. En el costo histórico entendemos que es implicar el registro y la medición de los activos y pasivos en los estados financieros en función a su valor original de adquisición o producción. ¿A qué hace referencia este concepto? Bueno, como ejemplo, tenemos una empresa constructora que decide comprar un terreno a un monto. Bien, entonces este terreno decide convertirlo en un edificio y venderlo como un nuevo activo. Bueno, para el costo histórico tenemos que reconocer el costo del terreno más todos los costos que se incurrieron para poder elaborar el edificio, como podrían ser lo que es el mantenimiento del terreno, lo que es la construcción, entre otras cosas. Todo este concepto forma el costo histórico. También tenemos el valor corriente, en el cual, a diferencia del costo histórico, va a ser el valor actual o vigente de un activo, pasivo u otro elemento financiero en un momento específico. Básicamente se refiere al valor en un determinado tiempo de cualquiera de los elementos financieros que tengamos. Es decir, si es que yo compré una camioneta a unos 24,000 soles y decido venderlo de aquí a 2 años, el valor por el cual se va a realizar la venta va a ser en el valor que está en dicha camioneta en ese tiempo. No toma el costo histórico como base. Y también tenemos otro concepto sobre el valor corriente, el cual es que este valor se basa en las condiciones del mercado actuales. Continuando, tenemos el costo histórico, el cual nos menciona que va a ser pagado más todos los costos incurridos en la adquisición o fabricación de un activo, como ya lo mencioné. Para reconocer como un costo histórico, debemos saber que este costo se va a actualizar a lo largo del tiempo. ¿Pero por qué se actualiza? Bueno, mayormente se actualiza cuando se hace el total del consumo o parte del recurso económico que constituye el activo. Como lo mencioné, la depreciación. También tenemos los pagos recibidos que extinguen en parte o la totalidad del activo. Es decir, cuando nosotros tenemos unas cuentas pendientes por cobrar, bueno, el costo histórico se va a actualizar cuando nos hagan el respectivo pago. También tenemos la acumulación del devengo, el cual es el registro cuando una transacción se da, de intereses para reflejar cualquier componente del financiamiento del activo. También decimos que el costo histórico de un pasivo es cuando se reconoce en los libros contables el valor por el cual la entidad se comprometió originalmente a pagar o proporcionar un beneficio económico en el futuro. Básicamente, este es un pasivo oneroso, el cual es una obligación actual de la empresa
el cual le va a producir un gasto a futuro. Para el valor corriente tenemos 3 bases de medición, las cuales son el valor razonable, el cual es el precio que se recibiría por vender un activo o por pagar un pasivo en una transacción, la cual se hace en una respectiva fecha de medición. Generalmente es un periodo no mayor de un mes, ya que el valor razonable trata de ajustarse al mercado y el mercado generalmente está cambiando desmedidamente. También tenemos el siguiente concepto, el cual es el valor en uso para activos y valor de cumplimientos para pasivos. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que esto nos dice que vamos a realizar el pago de los pasivos, el cual la entidad está obligada a transferir en un periodo de tiempo. También tenemos el costo corriente. Bueno, el costo corriente se divide en 2 tipos de costo, el cual es el coste corriente de un activo y de un pasivo. En el primero tenemos que es el costo corriente del activo en la fecha de medición, la cual va a comprender la contraprestación que se pagaría en la fecha de medición más los costos de transacciones en los que se incurriría en esa fecha. Es decir, la deuda que tenemos más los costos en los que se incurre en esa fecha. También tenemos el costo corriente de un pasivo, el cual es la contraprestación que se recibe para un pasivo equivalente en la fecha de medición del pago. Continuando, tenemos la información que se va a proporcionar por base de medición concretas. Bueno, para nosotros poder medir y de esa manera informarlo en los estados financieros, tenemos que considerar la naturaleza de la información, ya que ésta tiene que estar 100% verificada y ser de confiabilidad. Para esto necesitamos el costo histórico, el cual la información proporcionada por medición de un activo o pasivo a costo histórico va a ser relevante para los usuarios de los estados financieros y así estos puedan tomar sus decisiones. También tenemos los factores a considerar al seleccionar una base de medición. Al seleccionar una base de medición, tenemos que considerar la naturaleza de la información que producirá la base de medición. Para ello tenemos 3 puntos importantes a reconocer, el cual es la relevancia, el cual nos habla si la información proporcionada por la base de medición es relevante o va a afectar en la toma de decisiones de los usuarios. También tenemos la aportación a los flujos de efectivo futuros, por el cual nos dice que algunos recursos económicos nos van a producir flujos de efectivo directamente. En otros casos, los recursos económicos se van a usar en combinación para producir flujos de efectivo indirectamente. También tenemos lo que es la representación fiel. Es cuando los activos y pasivos se van a relacionar de alguna forma y el uso de medición tiene que ser distintas para estos, pues al realizar los mismos tipos de mediciones vamos a crear incongruencias de medición, el cual afectaría la representación fiel de los estados financieros. También tenemos las características cualitativas de mejora y la restricción del costo, el cual nos va a servir para poder brindar un informe completo de la medición de los activos y los pasivos. ¿Para qué nos sirven estas características? Bueno, básicamente nos va a ayudar a mejorar la comparabilidad, comprensibilidad y verificabilidad y la restricción del costo, el cual va a tener implicaciones para la base de medición. Tenemos lo que es la medición del patrimonio, el cual nos dice que no se mide directamente, pero también nos menciona que va a ser igual al total de importes en libros de todos los activos que reconoce la empresa, menos el total de importes en libros de todos los pasivos que tiene la empresa. También tenemos lo que es la técnica de medición basada en los flujos de efectivos. En algunas ocasiones, una medida no puede ser observada directamente. Esto nos quiere decir que no podemos medir de manera directa los activos que tenemos
como ya podrían ser los movimientos de efectivo, los pagos, entre otros. Ahora hablaremos del capítulo 7, que nos dice que se hace la presentación de información a revelar. Es decir, o básicamente nos habla de que la información es una herramienta de comunicación y lo que queremos hacer es una comunicación efectiva. Y el segundo punto que tenemos, que la comunicación efectiva de la información de los estados financieros requiere de 3 puntos básicos e importantes. Dice que es centrarse en los objetivos, es decir, que la información debe ser útil para los usuarios, o sea, clara, comprensible para los usuarios. Segundo, para llegar a eso tenemos que clasificar la información de forma que agrupe las partidas similares juntas y las diferentes de formas separadas. Es decir, que la información debe ser cada partida similar y las que son diferentes en otro grupo, agruparlas de maneras distintas para no malograr la información. Y por último tenemos agregar la información que sea información que realmente se necesite, ¿no? Y que no ensombrezca con detalles los innecesarios o agregación excesiva. Para representar adecuadamente la información. Los objetivos y principios de presentación e información a revelar. Tenemos 2 puntos o 2 objetivos y principios fundamentales. Es 1, dar a las entidades la flexibilidad de proporcionar información. O sea, es decir, que la información debe ser útil, relevante, para que represente fielmente los activos, pasivos, patrimonios, los ingresos o egresos o gastos que la entidad posee. Y el otro punto es que requiere información que sea comparable. Es decir, que la entidad tenga del mismo periodo a otra entidad. O sea, es decir, que la información debe ser comparable de un periodo a otro para que la información sea presentada para otras entidades. Ahora, a continuación, tenemos la clasificación de los activos y pasivos. Es decir, que la clasificación se aplica a la unidad cuenta seleccionada para un activo o pasivo. Esto se va a hacer apropiadamente cuando la clasificación de los componentes sea separado mejor para la utilidad de la información financiera resultante. Y que tenemos la información de los activos tiene que ser de acuerdo a las categorías por su naturaleza o por su función. A continuación tenemos el siguiente, por favor. La clasificación del patrimonio. En la clasificación del patrimonio, ¿qué vamos a proporcionar? Vamos a proporcionar que la información sea útil, que pueda ser necesario para clasificar los derechos sobre el patrimonio por separado, si es que tiene o si es que tienen características diferentes. También tenemos la clasificación de ingresos y gastos o egresos, ¿no? Se clasifica por los ingresos y los gastos procedentes de la unidad de cuenta seleccionada para un activo o un pasivo, o también los componentes de ingresos y gastos que se tiene por características diferentes y que se identifican por separado. En los ingresos y egresos, ¿cómo se clasifican o qué incluyen, no? En el estado resultado del periodo o fuera del estado del resultado del periodo, es decir, en otro resultado integral. En el estado del resultado del periodo es la principal fuente de información sobre el rendimiento de una entidad para el periodo sobre el que se le informa. Claramente que en el estado de resultados vamos a ver la ganancia de la entidad, ¿no? Cómo ha ido su proceso durante el periodo. Ya puede ser de 3 meses, 4 meses, 6 meses, los meses que hayan transcurrido en el periodo de la evaluación de los estados financieros, ¿no? Claramente de cómo ha ido evolucionando la empresa, si ha tenido más egresos o más ingresos,
cómo ha generado su utilidad, ¿no? Si ha sido pérdida, ganancia, ahí, básicamente. Siguiente, por favor. La agregación. La agregación nos dice que es la adición conjunta de los activos, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos o egresos, también como todos, la mayoría lo conocemos, que tienen características compartidas y están incluidos en la misma clasificación. Es decir, por ejemplo, yo tengo la clasificación de los activos. Tengo mueble 1, por ejemplo, mueble 2, mueble 3 y así. Básicamente es la característica que todos tienen, pero no vamos a clasificarlo uno por uno. Si tienen la misma característica, se va a agregar en conjunto para no estar nombrándolo uno por uno, porque tienen las características mismas. Y la agregación también hace la información más útil y, como les dije, también resumiendo un gran volumen de detalle. Ya no estar detallando uno por uno, sino en conjunto. También puede ser necesario para niveles diferentes de agregación en partes distintas de los estados financieros. Siguiente, por favor. Tenemos el capítulo 8. ¿Qué nos dice el capítulo 8? Conceptos de capital y de mantenimiento del capital. Que básicamente entendemos por conceptos de capital que se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. O sea, el dinero es sinónimo de activos netos o de patrimonio de la entidad. Tenemos conceptos de mantenimiento y de la determinación del resultado. Tenemos conceptos de capital expuestos que dan lugar a los siguientes conceptos de mantenimiento de capital. Tenemos el mantenimiento del capital financiero. ¿Qué nos dice ahí? Bajo este concepto se obtiene ganancias solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo excedente al importe financiero de los activos netos. O al principio de ese periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y de las distribuciones hechas en el periodo. También está formado por unidades monetarias invertidas por los propietarios y esas unidades monetarias pueden estar dominadas en dos. En los valores nominales o valores constantes. Los valores nominales es cuando la condición económicamente denoten en un entorno que va a variar mucho que por el poder adquisitivo, o sea, el dinero o la moneda. Y no cualquiera base, pues, ¿no? Tenemos también las variables, los valores constantes. Es decir, que el dinero no varía mucho, no es cualquier base, sino es el costo corriente, que solo se tendrá por la utilidad, o sea, es decir, por el aumento de que se da en el estado de resultado, ¿no? Vemos los ingresos, egresos, y se da conjuntamente por la ganancia, por la utilidad. El mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtiene la ganancia solo si la capacidad productiva en términos de la entidad al final del periodo excede la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas durante ese periodo. Es decir, que el capital físico se obtiene básicamente del proceso productivo de las personas, o sea, el momento de lo que se ha generado en la empresa, las ganancias, todos los movimientos que ha habido, que la entidad al final del periodo excede a la capacidad productiva en términos físicos, ¿no? Como le expliqué. Y eso se va a dar después de todo lo que se hace, las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas durante ese periodo. Siguiente, por favor. Tenemos bajo el concepto de mantenimiento del capital financiero. El capital está definido en términos de unidades monetarias nominales y el resultado es el incremento en el periodo del capital monetario nominal. El modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros está determinado por la selección de las bases de medición y concepto de mantenimiento capital. Ajustes por mantenimiento de capital. Esto se da cuando la revaluación o expresión del valor de los activos y pasivos da
da lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio. Es decir, cuando hay aumento del patrimonio o cuando no hay decrementos, ¿no? O sea, bajo del patrimonio, o sea, el patrimonio baja. Aún estos incrementos y decrementos cumplen la definición de ingresos y gastos. Y respectivamente no son incluidos dentro del estado de resultado, porque bajo ciertos conceptos de mantenimiento del capital. Es decir, que los capitales puede haber, ¿cómo se le dice? Decremento en el patrimonio, o sea, egresos, gastos que hay que superan, pues, ¿no? Y ingresos, que es el incremento del patrimonio, si no me equivoco. Gracias.